llega la información. Noticias con corazón. Local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Amigos oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy lunes 24 de agosto de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. La provincia de Cotabambas, la región sur del país, amanece con precipitación pluvial, el cielo totalmente nublado. Este aviso meteorológico va a durar el transcurso de lo que viene a ser el día de mañana y posiblemente el día de pasado mañana. Amigos oyentes, mi nombre es Javier Chejia, Sumasponche Cachon Zapanco Ñuquichispaj. Sean cada uno de ustedes bienvenidos al informativo Huillaricui. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Hoy lunes 24 de agosto, nosotros ya estamos listos en la cabina con toda la información con respecto a nuestra localidad, lo que está sucediendo en nuestras comunidades, en nuestra región de Apurímac, en el Perú, qué está pasando con el gobierno de Keiko Fujimori. Ya empiezan de alguna manera a mostrar algunos inconformidad con ellas, otros están esperando que pueda hacer las cosas bien. De todo esto vamos a hablar, así que les pedimos que nos acompañen durante estas 2 horas de programa. Estamos hasta las 8:30 con ustedes aquí en el informativo Huillaricui a través de nuestras diferentes plataformas. Un saludo especial a quienes nos escuchan a través de los 102.7 de la FM y también los 810 de la amplitud modulada. Perfecto, 6:40. Amigos oyentes, algo muy importante que indicarles, ¿no? Uno dice, no, ya es agosto, el tema de precipitaciones ya corresponde, ya es propio del temporal. Déjeme decirle que no es así. Amigos oyentes, mucha atención, hay fenómenos meteorológicos que se están presentando en nuestro país, lo cual ocasiona lluvias en la sierra. En este caso, el fenómeno de la Dana, que ahora ha cambiado de nombre, es Dana Berta, ocasionará precipitaciones y vientos fuertes en la sierra del Perú. Y no se olviden, también luego se viene el fenómeno del Niño, y eso para lo que viene a ser la sierra de nuestro país va a afectar considerablemente con lo que viene a ser la sequía. El CENAMI actualiza análisis del sistema atmosférico a Dana Berta y mantiene vigentes los avisos por nevadas y vientos. Han enviado toda una nota de prensa que más adelante vamos a compartir con ustedes, amigos oyentes. Lo cierto que este fenómeno meteorológico va a afectar a toda la sierra sur de nuestro país. Dana Berta ocasionará precipitaciones y vientos fuertes en la sierra de nuestro país. Bueno, tener muchísimo cuidado, igual también la recomendación del caso en nuestro distrito de Chalhuahuacho, no sé si es percepción mía o no, pero está haciendo bastante frío, así que abríguese muchísimo, no se va a enfermar como yo, hay que abrigarse en la noche, en la mañanita, los niños, los adultos mayores, siempre lo decimos. 6 de la mañana con 42 minutos. Nos enviaron una comunicación con respecto a Unión Minas Pamputa. Han sido ellos campeones de la etapa departamental de Apurímac. Se van a ir ahora a la etapa nacional de la Copa Perú. Unión Minas Pamputa ha vencido a todos
y digamos que ha vencido bien, le ha ganado por diferencia de goles a la mayoría de equipos y ahora están en la etapa nacional de la Copa Perú, así que felicitaciones a todos los campeones de Apurímac, el Unión Minas Pamputa, que en este último encuentro ganó 6-0, imagínese usted, consiguieron un triunfo y cerraron esta etapa en lo más alto. Unión Minas Pamputa ha vuelto a hacer historia y levanta su tercer trofeo de campeón en lo que va del año. Así que ahora a esperar a lo que es la etapa nacional, a desearles la mayor de las suertes también a ellos, porque definitivamente hay que hinchar por los equipos de Apurímac. Y bueno, hablando de Apurímac, ayer los Chancas no les fue tan bien en el encuentro que sostuvieron contra Universitario de Deportes. Perdieron 3-0 en el Monumental. Bueno, la mayoría de equipos del sur también, Melgar empató, Cienciano perdió 5-1. Bueno, en el bloque deportivo vamos a estar hablando de lo que aconteció también en el Deporte Rey este fin de semana. Perfecto, son las 6 de la mañana ya con 43 minutos en el informativo Huillaricuy. Gonzalo Huerce, bueno, la Padula está metiendo goles. Ahora, en relación a lo que viene a hacer el papá de América, ha sido goleado. Ha sido goleado. No me vas a decir que es porque se están guardando para la Sudamericana. No. A ver, hay varias cosas que se tienen que analizar acá, porque lógicamente la seguidilla de partidos le está pasando factura. Claro, porque están jugando un torneo internacional que lógicamente implica esfuerzo, implica mucha concentración, pero siento que es el resultado de la seguidilla de partidos. Ahora, la idea no es, por ahí alguien le escuché decir, no, claro, se están guardando solo para la Sudamericana, que es lo más importante. Creo yo que también es importante, pero sin embargo hay que considerar el tema de que, claro, es importante también seguir avanzando en la Liga Profesional Peruana, porque luego vamos a necesitar de la posibilidad de que el papá pueda nuevamente clasificar a otra etapa de la Sudamericana. O a una Libertadores, de repente, ¿no? Que creo que estaría complicado. Creo que ahorita, como le va a estar muy complicado para el Cienciano del Cusco. Alegría para David Ortiz, porque el Deportivo Garcilaso goleó al Cusco Fútbol Club, ¿no? Sí, pues, 3-0 le ganó, me parece. Sí, si no me recuerdo. Pero sí, ganó el Cusco Fútbol Club también, como lo dije, los Chancas, bueno, perdieron, los Chancas de Apurímac. Más adelante vamos a estar haciendo todo el desarrollo. Empezó ganando el Cienciano, ¿no? Sí, 1-0. Con gol de Garcés. Sí. 1-0 y bueno, después ya le volteó el Sport Boys 5-1. Sí que le ha pasado al Cienciano. Pero bueno, ¿y cuándo le toca ahora jugar al Cienciano la Copa Sudamericana con un equipo uruguayo, ¿no? Uruguayo, ajá. Ojalá pueda ganar, pues, ¿no? ¿Le toca primero de visita? Claro, de local. Primero de local y luego se van de visita. Bueno, lo cierto es que a esta altura, en este momento, el mejor representante del Perú es el papá de América en torneo internacional, amigos oyentes. 6:46, antes de entrar de lleno al informativo Huillarico y amigos oyentes, quinta edición de este concurso de conocimientos ¿Quién estudia triunfa 2026? Mucha atención, padres de familia, instituciones educativas de toda la provincia de Cotabambas. Se viene este concurso de conocimientos ¿Quién estudia triunfa? Y a solicitud de por lo menos 4 instituciones educativas de carácter secundaria, se está ampliando las inscripciones para el concurso de conocimientos ¿Quién estudia triunfa 2026? En su quinta edición, donde los estudiantes de quinto grado de secundaria de los 6 distritos de la provincia, 6 distritos de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, podrán, y en este caso aprueba sus conocimientos y podrán participar de este concurso de conocimientos. Fecha límite, mucha atención, de acá ya no hay ni un día más, ni un minuto más. Día viernes 28 de agosto, medianoche, se cierra las inscripciones para este concurso de conocimientos. Organiza UGEL Cotabambas
con el auspicio de la empresa minera Las Bambas, y también la organización está a cargo de Radio Surfui. Necesita información, necesita las bases, la ficha de inscripción, llámenos al teléfono de la radio 974-782420. Ayer revisaba ya, Gonzalo, nuestra compañera Liz Saldívar ya ha enviado una relación de instituciones educativas que ya se han inscrito, y me sorprendió bastante el hecho de no ver a la institución educativa, por ejemplo, de Coyurqui, la institución educativa INA 30, que no todavía se ha inscrito. La institución educativa Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho, que todavía no se ha inscrito. Están esperando al final, seguro. Sí, la institución educativa César Vallejo del distrito de Aquira, que no se ha inscrito. La institución educativa Santa Rita del distrito de Cotabambas, que en ediciones anteriores siempre ha estado presente en los primeros lugares de este concurso de conocimientos. La institución educativa, no me olvido el nombre, la secundaria de Tambuya, que tampoco nos ha inscrito. Entonces, son varias todavía las instituciones educativas que hasta el momento no se han inscrito, y bueno, tienen esta semanita para inscribirse. César Vallejo de Aquira, que ha sido ganadora, Sí, de bueno. quien Estudia Triunfa hace 2 años, si no me equivoco. Pero bueno, la noticia está ahí. Se ha ampliado solo esta semana, hasta el 28 de agosto. Tienen estos días, no espera el último día. No les vaya a pasar lo que sucedió también con el concurso de canto y música, Yactanchis Pataquini, que un día después de que se cerraron las inscripciones, como 6 agrupaciones se querían inscribir, dijeron que estaban esperando al último y que se les había pasado. Lamentablemente no se pudieron inscribir. Se está ampliando esta inscripción para quien Estudia Triunfa hasta este 28 de agosto. Atención a los docentes, a los padres de familia, a los directores, directoras de las diferentes instituciones educativas, por favor, no esperen al último día. Si quieren más información, escríbanos al WhatsApp, al interno 974-782420, para que puedan alcanzarle las bases correspondientes, y también a través del WhatsApp o llamada telefónica. Hay grandes premios para los que van a participar ahora en esta 5ª edición de Quien Estudia Triunfa. 6 de la mañana con 49 minutos. Y antes de arrancar de lleno con el informativo Guillarico, y amigos oyentes, desde nuestro medio de comunicación hacemos llegar las muestras de condolencia a los familiares de Richard José Flores Rea, trabajador de la empresa minera Las Bambas, a los familiares de Tony Nilson González Chaya, de la empresa Sinar Perusac, trabajadores que en circunstancias complicadas perdieron la vida. Nuestras muestras de condolencia desde nuestro medio de comunicación, desde Radio Surfui, a todos los familiares y amigos de estos trabajadores. 6 de la mañana con 50 minutos. Estamos en el informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, lunes 24 de agosto de 2026. Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención a la frase de la semana. Muy bien, estrenamos frase hoy lunes 24 de agosto. Empieza haciendo lo que es necesario, después haz lo que es posible y pronto te encontrarás haciendo lo imposible. Hoy se recuerda el Día Internacional de Santa Rosa de Lima, excepto, dice, en Perú y Argentina, que se celebra el 30 de agosto. Hoy empieza la Semana Mundial del Agua. En el año de 1617 muere en Lima Isabel Flores de Oliva, canonizada por Clemente X como Santa Rosa de Lima, y se fijó su día el 30 de agosto. Es santa patrona del Perú, América y las Filipinas, patrona de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas de Argentina. Nos vamos hasta el año 1816. Nace Mercedes Tomasa de San Martín y Encalada, la única hija del libertador José de San Martín. En el año de 1821 se firma el Tratado de Córdoba, documento que consuma la independencia de México. Y en el año 1887 se realiza el primer acto público de la Academia Peruana de la Lengua. Fue fundada en mayo por don Ricardo Palma y su primer presidente fue Francisco García Calderón, expresidente del Perú. Año 1899 nace Jorge Luis Borges, destacado escritor, poeta y ensayista argentino.
En el año 1991, un día como hoy, Ucrania se declara independiente de la Unión Soviética. 1968, el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry suspende las garantías constitucionales en Perú. Y en el año 1973, el general Augusto Pinochet es designado comandante en jefe del ejército chileno en sustitución de Carlos Prats. Pocos días después, Pinochet encabezaría un sangriento golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. 2011, un día como hoy, en Estados Unidos, Steve Jobs renuncia a su cargo de director de la empresa Apple. Año 2011, en la provincia de Loreto, un terremoto de magnitud 7 grados de la escala de Richter sacude Pucallpa. El epicentro se ubicó en el pueblo de Contamana, afectando varias regiones. Dejó un muerto y muchos heridos. Causó daños menores en colegios y casas en Junín, Ucayali y Loreto, y un cerro se derrumbó en Moyobamba. Se reportaron réplicas de magnitud 5.4. El terremoto también fue sentido en Colombia, Ecuador y Brasil. Un día como hoy, en el año 2016, un terremoto en la provincia de Rieti, esto en Italia, de magnitud 6.2 en la escala de Richter causa al menos 267 muertos en el centro del país. En el año 2016, un terremoto sacude Birmania de magnitud 6.8 en la escala de Richter, el que dejó 4 personas fallecidas y varios heridos. 2021, un día como hoy, se recuerda la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Son las 6 de la mañana con 54 minutos en el informativo Willaricui y edición correspondiente a hoy, inicio de semana, lunes 24 de agosto de 2026. El próximo mes ya comienza el horario habitual. Todavía estamos en horario de invierno en instituciones educativas, así que padres de familia, apresúrense a alistar a los chicos para que se vayan a su institución educativa. Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia en el mes aniversario de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. Y escuche bien, a solicitud de las instituciones educativas del nivel secundario, la UGEL Cotabambas y Radio Surfui amplían las inscripciones para el concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2026. Esto con el auspicio de Minera Las Bambas. Este espacio busca contribuir a motivar a los estudiantes al aprendizaje, la sana competencia y la unión entre las diferentes instituciones educativas de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, dirigido a estudiantes del 5º año de secundaria. Atención, las inscripciones son hasta este viernes 28 de agosto. Más consultas al 974-78-2420. 6:55, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través del proyecto Vacuno, realizó con gran éxito el primer Festival de Toro Engordado con remate a martillo. En el marco de la 12ª Feria Regional Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Tambobamba 2026, en el marco de las celebraciones por el 66 aniversario de Restitución Política, el festival contó con la presencia de ganaderos, compradores provenientes de distintas provincias y regiones, quienes participaron en el remate a martillo, generando un importante espacio de comercialización y articulación entre productores y compradores de nuestra provincia de Cotabambas. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho realizó un operativo inopinado en discotecas, bares y otros locales nocturnos. Durante la intervención se verificó el cumplimiento de las normas y las condiciones de seguridad. Como resultado, fueron clausurados varios establecimientos que no cumplían con las disposiciones vigentes. Estas acciones de fiscalización continuarán para garantizar el respeto de las normas y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a nuestra población. ¿Seguirá funcionando esta casita rosada ahí al fondo en Chalhuahuacho?
¿Te refieres ¿La para chancadora? Pues yo creo que sí. ¿Seguirá funcionando? Yo creo que sí. Ahí también deberían hacer Hay operativos, otro local, ¿no? ayer me enteré. ¿Sí? Disculpa, es que no frecuento, o sea, las calles. No consumo. Bueno, hay otro local, me indicaron, el Corianca. ¿Usted ¿Ese es escuchó? arriba o no? ¿Por Los Álamos puede ser? Me dijeron Me que dijeron era a mí por que Los había Álamos. en la parte de arriba de la comisaría hacia arriba, ahí había un local también. Ok. Puede ser ese. Me hablaron de Los Álamos por ahí, el Corianca. Sí. Que funciona como restaurante, pero en horas de la noche, pues bueno, cambia de servicio. La casa del amor. Sí, pues, sí, ¿no? sí. Y bueno, en la parte de arriba, lo que ya viene a ser la subidita hacia Chañapata, Ahí. lo que es el cementerio, ahí arriba hay discotecas más bien. Pero creo que también Locales nocturnos. También son, creo, casas del amor, ¿o no? Puede ser también, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué hacen también nuestras autoridades, ¿no? Porque la idea es que todo esté fiscalizado y que todo vaya en orden, ¿eh? 6 de la mañana con 58 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, en el marco del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Prevención y Control de la Anemia y Desnutrición en Niños, Niñas y Adolescentes en el distrito de Coyurqui, se llevó a cabo una importante jornada de dosaje de hemoglobina y evaluación antropométrica en la institución educativa primaria de Vilcaro, con la finalidad de contribuir al cuidado de la salud y al adecuado desarrollo de nuestros estudiantes, el mismo que se replicaron y que también se replicará próximamente en otras instituciones educativas. Bueno, a la gente que conoce de estos locales nocturnos, a ver si nos escriben, ¿no? Los nombres, ¿no? Sí, O las pues. ubicaciones también. Sí. Sí, ¿no? pues. Que sabe, yo conozco la Casa Rosada, sabía que funcionaba, no sé si actualmente está operativa o no. Pero Un saludo para Elvis Chuspe, que ahorita nos indica, dice, cuáles son esos lugares. ¿Ah, sí? Sí, dice que los conoce. Ahí ya. Sí, gracias, Le han Elvis. contado también, seguro. Sí, seguramente le han contado, no creo que... No, No, mi amigo definitivamente Elvis es Chuspe. imposible, Elvis. ¿no? Un abrazo para mi amigo Elvis, ¿ah? Sí. Está descansando todavía, no está jugando todavía el fútbol, ¿ah? ¿Ah, no? Está así, lesionado. tiene una lesión. Uy, Sí. pronta recuperación, Elvis. Un abrazo, gracias por sintonizarnos. Y atención, Red Internacional de Pornografía Infantil, Círculo Prohibido, tenía ramificaciones en Chalhuahuacho. En un mega operativo simultáneo realizado en 7 regiones, permitió allanar inmuebles y detener a 9 presuntos integrantes de esta banda criminal por intercambio de material pornográfico que atenta contra la integridad de menores. Los agentes desplegaron acciones simultáneas en Los Olivos, San Miguel y Pachacamac, esto en la ciudad de Lima. Chalhuahuacho en Apurímac, Juliaca en Puno, Piura, Huanchaco en La Libertad, Tarapoto en San Martín y Jauja en Junín. Tenga mucho cuidado, padre de familia, converse con su hijo, vea con quiénes interactúa, las redes sociales ahora, pues bueno, tiene que estar muy atento definitivamente, padre de familia. 7 de la mañana en punto. Mientras tanto, amigos oyentes, la empresa minera Las Bambas en el transcurso de esta semana desarrolló campaña de salud en el distrito de Mara. En beneficio de la población de las comunidades de esta localidad, se desarrollaron diversas acciones, entre ellos dosajes de hemoglobina, también exámenes de diferentes especialidades y con la única intención, lógicamente, de beneficiar a la población del distrito de Mara. Vamos con más titulares y nos vamos al plano regional. Las lluvias intensas provocaron un deslizamiento de tierra que afectó 1.5 hectáreas de cultivos de riegras en el sector de Santa Rosa Alta, esto en el distrito de Ocobamba, en la provincia de Chincheros, sin reportarse daños a la vida ni a la salud de las personas. La Municipalidad Distrital de Ocobamba realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades y coordina con la Agencia Agraria para determinar el impacto en el sector agropecuario. 7 de la mañana con 1 minuto, vamos con más información a esta hora de la mañana. El gobierno regional de Apurímac convoca la segunda audiencia pública regional de rendición de cuentas 2026. Para el mismo, invitan a las instituciones públicas, privadas, sociedad civil, organizada y ciudadanía a participar del 25 de septiembre a las 9 de la mañana en el distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas. La agenda incluirá el nivel de ejecución presupuestal, la cartera de proyectos de inversión, la priorización de políticas públicas regionales y el funcionamiento de los espacios de concentración, amigos oyentes.
Y la OMPE sorteó la ubicación de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales determinó, mediante sorteo, el orden en que aparecerán 41 partidos políticos y 5 alianzas electorales nacionales en la cédula, mientras que la ubicación de los movimientos regionales se definió en las oficinas descentralizadas de procesos electorales de cada departamento. 7:2. Pobladores de Pilcohuara exigen intervención de autoridades y rechazan presencia de mineros informales. Conflicto en Apupisti se reactiva y pobladores advierten que no permitirán el tránsito de camionetas y volquetes mineros por su territorio comunal. Emplazan a fiscal adjunto Flores de Luna Cabrera para negarse a realizar diligencias en sector de Huampuchaca, donde mineros pretenden rehabilitar vía a pesar de que la población les dijo que no. Y el sismo de intensidad 7.2 que tuvo como epicentro la localidad ayacuchana de Coracora también afectó a regiones contiguas como Cusco. Es así que tras el movimiento sísmico se reportó afectaciones en varios puntos de la región imperial, uno de ellos en el mítico nevado Humantay, ubicado en la localidad de Mollepata, en la provincia de Anta. En el lugar, viajeros captaron el momento exacto del desprendimiento de una enorme masa de hielo que cae a consecuencia del intenso sismo del último jueves. Mucho terremoto últimamente, sí, Javier. Sí. La tierra se está moviendo. Muchísimo, y fuerte. La semana pasada, el movimiento que ocurrió en Ayacucho se sintió en Cusco. Sí. Y la intensidad se sintió fuerte. Sí. Y además, la semana pasada también hubo un sismo en Arequipa. La gente se preocupó bastante. Y a esta altura, usted, mi amigo oyente, debería de estar preparado. Si no lo está, por favor, prepárese, porque claro, la placa de Nazca, el cinturón de fuego, todo esto, y se predice la posibilidad de ocurrencia de un terremoto de magnitud 7 y algo, incluso de 8, que podría ocurrir en cualquier localidad de nuestro país, en cualquier localidad. Al menos es importante identificar, sobre todo en casa, qué lugares son seguros, ¿no? O cuáles son las rutas de evacuación, aunque sea, hagan eso, ¿no? Porque llegado el momento, ¿qué vas a hacer? Sí, pues. ¿Qué te pones debajo de dónde? De la mesa, ¿no? Que eso es algo que antes funcionaba, que ahora ya no sirve para nada. No. Hay que identificar bien las columnas, hay que identificar bien las rutas de escape. ¿Qué hacer si estás, por ejemplo, en un cuarto, quinto piso, bajo por las gradas? Hay que identificar. Es simple, ¿no? Una tardecita ahí en el almuerzo con la familia, pónganse a hablar del tema, identifiquen zonas de evacuación, lugares seguros en su domicilio y van a ver que van a estar mucho más preparados en el caso de que próximamente haya un sismo, un terremoto. Usted hablaba, Gonzalo, hace tiempo de un tema de los periodistas, ¿no? Que cuando ocurría un movimiento telúrico, los conductores de TV, los presentadores, ¿no? Sí, los que están ahí presentando las noticias y en pleno terremoto están diciendo, hay que mantener la calma, sí, tranquilos. ¿Qué haces ahí? Salva tu vida. Es exponer la vida de ellos mismos. No va a haber nadie en la casa que esté escuchándote ahí mientras hay un terremoto, ¿no? No, la gente va a salir corriendo. Y la recomendación, mis amigos oyentes, usted siente un movimiento telúrico, salga, evacúe del sitio donde esté a una zona segura. No espere, no se quede ahí tranquilo, ya va a pasar. No, eso es lo peor que usted puede hacer. Tiene que salir ordenadamente, de forma rápida, evacuar hacia el exterior a una zona segura, porque luego puede haber una réplica y de mayor magnitud. Es verdad eso lo que dices, ¿eh? Hay gente que en aras de tratar de parecer calmado, mantener la calma, se quedan ahí con su familia y dicen, sí, tranquilo, ya va a pasar, tranquilo, ya va a pasar, y a veces nunca pasa y se te cae el edificio encima, ¿no? Claro, sí. 7:6, vamos con más información, amigos oyentes. En Arequipa desarticulan la banda Los Malditos de la Trocha. Por asaltos a mano armada en Camaná, los detenidos son investigados por secuestro, robo agravado y tráfico de drogas. Durante la intervención se les incautó armas de fuego, municiones, droga y vehículos, y entre ellos uno con requisitoria por robo.
Vamos con más titulares. Y en Puno, el personal policial de las comisarías de Mañazo y Vilque culminaron con éxito las labores de rescate del cuerpo sin vida de un joven identificado como Edgar Quispe Quispe, de 21 años. El trágico suceso se registró en el interior de un socavón perteneciente a la concesión minera Marquitos, ubicada en el distrito de Vilque, en la provincia de Puno. 7 de la mañana con 7 minutos, incautan mercadería de procedencia ilícita valorizada en 6.3 millones de soles en Puno. Por disposición de representantes del Ministerio Público, la mercadería quedó incautada y puesta a disposición de los almacenes, continuándose con las diligencias de ley correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. Y atención, el gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 5 distritos del departamento de Ayacucho debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados el pasado 20 de agosto. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo número 119 de la PCM, que fue publicado el día de ayer, 23 de agosto, en el Boletín de Normas Legales de Diario Oficial El Peruano. 7 de la mañana con 8 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que el sistema atmosférico denominado Dana Berta favorecerá la ocurrencia de precipitaciones y el incremento de vientos en la Sierra Centro y Sur durante los próximos días. Este aviso meteorológico todavía va a continuar los próximos días. 7 de la mañana con exactamente 8 minutos aquí en el informativo Huillarico, y vamos con los titulares en el plano nacional. El Ministerio de Energía y Minas declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de gas licuado de petróleo en las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. La medida, establecida mediante resolución ministerial 360, tendrá una vigencia de hasta 30 días calendario contados desde el día siguiente de su publicación. Esto debido, creo, a que habían derrumbes, pues, ¿no? En la carretera de Atico, por ahí, no había paso de camiones, no había paso de suministros. Seguramente, en Arequipa al menos ya están sufriendo el tema de escasez de gas licuado de petróleo. Me parece que en Tacna también, según este informe, Cusco, Moquegua también y Puno están pasando por la misma situación. 7:9. Mientras tanto, el Ministerio de Producción también declaró en emergencia los subsectores pesca y acuicultura por 120 días calendarios ante los efectos del fenómeno El Niño Costero. La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, busca activar acciones excepcionales frente a los cambios en la disponibilidad y distribución de los recursos hidrobiológicos que afectan a pescadores y productores. Creo que esto recién está empezando, Javier, ¿no? Creo que contigo vimos un mapa de semaforización que en enero iba a ser el fenómeno Niño más grande. Claro, ¿no? el fenómeno del Niño. Va a ser histórico. Sí. No es que es solo un fenómeno del Niño y ya, no. Y recién está empezando. Pónganse a pensar, según ese mapita que vimos, diciembre, enero y febrero iban a ser catastróficos, ¿no? Sí. O sea, en la sierra, amigos oyentes, Guayacay, Panay, en la sierra, Manampara, Cancacho, no va a haber lluvias. Eso tenemos que tenerlo bien presente. Ahorita dirás, no, pero mira, Javier, ya ahorita ya hay lluvias, no. Y eso ni siquiera es propio del temporal. Esto es el fenómeno Dana. Eso es un fenómeno meteorológico que está haciendo que estos días haya lluvias. Pero para lo que viene a ser ya el próximo año, finales de este año y próximo año, es el pico más alto del fenómeno del Niño. En la costa, yo creo que sí, las inundaciones van a ser históricas, y en la sierra también la sequía. Bueno, hay que tomar las previsiones. Ojalá el gobierno también esté tomando las medidas. Pero ¿no? esto viene, Gonzalo, o sea, no es que ahorita nos hemos enterado de esto. Esto viene desde el gobierno anterior. Sí. O sea, el gobierno anterior sabía que esto iba a ocurrir. Y el gobierno anterior no hizo absolutamente nada. Y lo dijo en su momento Keiko, que quería de una vez ya la transferencia y todo esto, porque, claro, se venía el fenómeno del Niño y no le iba a alcanzar pues el tiempo, ¿no? Y claro, el señor, en este caso, me olvidé de tantos presidentes, ¿cómo se llama el señor? El presidente que hemos tenido, el viejito. Sí, pues ¿Cómo se llama?
Balcázar, muchas gracias Britney Onofre. Balcázar, que no hizo absolutamente nada, solamente sentarse ahí, no se abocó a lo que es el fenómeno del niño, y el anterior tampoco. No, ninguno, ¿no? Ninguno, nadie dijo nada. Y ahora Keiko tiene esa labor maratónica y no sé qué irá a hacer, pero realmente se viene, ya está empezando el fenómeno del niño, va a ser muchísimo peor en los próximos meses. Van a haber muchísimos damnificados. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno. Hay algo que le han estado diciendo a Keiko, ¿no? ¿En Arequipa puede ser? Sí, en general, ¿ya? Ha dicho 15 años se ha preparado para este gobierno, y qué está haciendo la señora Fujimori, ¿no? 15 años. Vaya, 15. Qué reto más complicado. Sí, definitivamente. Porque lo que pasa, amigos oyentes, es que los otros gobiernos no han hecho nada. Y entras, digamos, donde los ministerios han estado hasta desfalcados, han hecho mala inversión. En todo caso, es tratar de reorganizar todo el país, y entonces es una tarea muy complicada. Y nosotros como población, sabiendo esto, amigos oyentes, sí o sí nos tenemos que preparar. Vamos con más titulares, 7 de la mañana con 12 minutos. Gobierno se encuentra en la fase final de la elaboración del pedido de facultades legislativas antes de presentarlo al Congreso. El ministro Marco Vinelli indicó que los distintos ministerios vienen precisando los artículos y las leyes que buscan modificar a través de esta delegación de facultades, sin descartar una eventual fusión de ministerios. Muy bien, 7:13. Transportistas descartan atacar el paro convocado para el 25 de agosto. Tras reunirse con el Ejecutivo, Julio Raurrau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, respaldó al gobierno y calificó de no serio el llamado a paro si los dirigentes no son escuchados por la presidenta Keiko Fujimori. Y el Jurado Especial de Elecciones Lima Centro declaró improcedente el pedido para excluir a Rafael López Aliaga de la lista de Renovación Popular. El pedido sostenía que la renuncia de Luis Rubio habría modificado la configuración de la lista y generado una incompatibilidad con la prohibición de reelección inmediata de alcaldes. Una jugada, ¿no? Sí, un jugadón vacío legal que había ahí. Ya sí, pues. Rafael López Aliaga seguramente va a salir nuevamente, pues, ¿no? Claro, y con la cantidad de abogados que tiene el señor, o sea, muy difícilmente que el Jurado Nacional de Elecciones pueda ganarle. Definitivamente, sí. Es un vacío que existe ahí, o sea, si lo ve usted, lo ha hecho de forma legal, ¿no? Ha sabido cómo hacerla. 7:14. En Lima están hablando, o sea, todos los candidatos ahora hablan del tren. Ahora todos dicen, no, sí, yo lo voy a activar, yo lo voy a poner en funcionamiento. En su momento. Sí, en su momento todos le tiraron barro al señor. La chatarra, ¿no? Era. Sí, bueno. Y era la chatarra. Ojalá que funcione, de verdad, ojalá que funcione. Y aquellos que dijeron que no servía para nada y que era chatarra, por favor, tengan la decencia de no subir a ese tren. 7:14. Mientras tanto, la señora Keiko Fujimori anunció que esta semana el gabinete Galarreta presentará el pedido de facultades legislativas. La mandataria destacó que la solicitud de facultades se entregará a menos de 30 días del inicio de su gobierno. Y atención, Mirta Vázquez ha considerado un tremendo error que Óscar Arriola siga al frente de la Policía Nacional del Perú. Debería estar fuera del cargo. La senadora Mirta Vázquez de Ahora Nación consideró una verdad a medias que el Ejecutivo no pueda remover a Arriola del cargo. Además dijo que la exposición del Premier dejó la sensación de que no tiene ningún horizonte para gestionar el Estado. 7:15. La señora Ruth Luque dice que gestión del Ejecutivo frente a la inseguridad y al niño es sumamente precaria y mediocre. En su gobierno, señora Ruth Luque, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Esa es la pregunta que le deberían de hacer a usted. Senadora de Ahora Nación cuestionó en un medio de comunicación la respuesta que viene dando el gobierno de Keiko Fujimori a los principales problemas que aqueja el país. Vamos con más titulares. Y el general Reboredo reconoce falta de efectivos policiales para resguardar el transporte público. Pero hay compromiso, dice.
El general Víctor Reboredo, jefe de la DIRINCRI, señaló que ante la falta de efectivos de la policía se ha sumado personal militar a la ejecución del Plan Escudo, la estrategia del Ministerio del Interior para el resguardo de las empresas de transporte. Estaba viendo hoy día en la mañana, Javier, muchos transportistas, tanto cobradores como choferes, se han empezado a armar. Han empezado a sacar licencias para portar armas de fuego. ¿Qué va a ser esto después? Va a ser un enfrentamiento, una guerra civil total, pero muchísimos, y varios gremios han dicho, solo nos queda armarnos, ¿no? Porque el gobierno no hace absolutamente nada, aquí nos matan, nos disparan y no pasa nada. Entonces han optado por empezar a tramitar sus licencias para portar armas de fuego. Ahora, la norma, digamos, ampara a cualquiera, ¿no? Para que pueda tener su arma de fuego. Sí. Sí, o sea, usted, mi amigo oyente, también puede hacer su trámite y puede tener su arma de fuego. Lo cierto es que ante esta situación, que tampoco es de este gobierno, esto lo vienen arrastrando de gobiernos atrás, la inseguridad, que lo hemos mencionado en su momento, pero ojalá que la señora Keiko Fujimori de verdad haga algo para parar este tema. 7:17, vamos con más información. Caterín Ampuero, sobre candidatura municipal de Rafael López Aliaga, dice lo siguiente: para mí eso es algo muy incómodo. Así es, Caterín Ampuero, senadora de Renovación Popular, consideró que Luis Rubio, otrora candidato a la alcaldía de Lima por su partido, debería dar explicaciones a la militancia y a la ciudadanía en general por su retiro de las contiendas electorales. 7 de la mañana con 18 minutos, vamos con los titulares en el plano internacional. Y Colombia avanzó ayer en el control de los incendios forestales que afectan varias regiones del país con la extinción de un fuego que amenazaba un gasoducto en el departamento de Tolima, una de las zonas más afectadas por las llamas. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella informó que el incendio registrado en el sector de Gualanday, esto en el municipio de Coelho, fue controlado gracias a la acción de bomberos, organismos de socorro y autoridades, con lo que se evitó que las llamas alcanzaran el gasoducto. (7:18). Por otra parte, Canadá responde a Estados Unidos con aranceles de represalia y acusa a Donald Trump de iniciar una guerra comercial. Canadá impondrá desde el 8 de septiembre nuevos aranceles de represalia contra productos estadounidenses. Las tarifas afectarán al acero, lácteos, maquinaria agrícola, papeles, electrodomésticos y productos electrónicos. Y atención, una peruana de 24 años crea un cicatrizante natural para mascotas y gana medalla de oro en Corea del Sur por su innovadora fórmula. La médica veterinaria peruana Lía Araujo Hondek creó un emplasto botánico para sanar lesiones cutáneas superficiales en animales de compañía. Su fórmula combina los beneficios biológicos del llantén, la sábila, la árnica y la chupasangre. Esta solución ecológica destacó a nivel mundial tras obtener la medalla de oro en la Feria Internacional de Inventoras Kiwi 2026 en Corea del Sur, hito reportado por la agencia andina. ¿Cómo es la chupasangre, Javier? No. Lo que sí conozco llantén. Es el llantén. Yo también. Claro, lo he usado en algún momento el llantén. Claro, cuando tiene algún corte. Sí, o desinflamante también es el llantén. Claro, sí. o la propia herida con agua del llantén lo puedes lavar. Sí. La sábila también. Sí, de hecho. La árnica no conozco, la verdad. Y la chupasangre también. Britney, ¿usted conoce la chupasangre, sí o no? La ha usado. La ha usado. Ella es chupasangre. Sí. Ya. ¡Ah! ¡Perfecto! O sea, es un término que le han puesto al castellano. La hierba, mis amigos oyentes, ustedes saben cuál es esta hierba. Se conoce como yaguarchonca. En mi tierra le dicen yaguarchonca. Acá, ¿cómo le dicen? Claro. Yaguarzoco le dicen por acá. Pero bueno, en mi tierra le dicen yaguarchonca y es el chupasangre. Y claro, es un excelente cicatrizante. Sí, pues, ¿no? Qué bueno. Yaguarzoco. O yaguarchonca también, o chupasangres. Yo conozco bastantes chupasangres. 7:21, vamos ahora con la información en el plano deportivo.
Usted de esta nota, por favor, Gonzalo. Es que me duele. El Sport Boys goleó 5-1 al Cienciano en el Estadio Miguel Grau del Callao por la jornada 6 del torneo clausura de la Liga 1. El cuadro rosado fue una aplanadora, dice, de principio a fin, ante un equipo que todavía seguía pensando en la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Todavía seguía pensando. No, sigue pensando, ¿qué pasa? Producción, por favor, no se excedan con las notas deportivas, ¿eh? No se vayan en contra del papá, por favor. Claro, error de defensa y error de arquero, ¿ah? El arquero no estuvo Espinosa tapando, por si acaso. Yo creo que lo están guardando también para la Sudamericana. 7:21, Deportivo Garcilaso goleó 4-1 a Cusco FC y se afianza en la lucha por el título del torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por el argentino Lisandro Grepo se impuso con comodidad en el estadio Inca Garcilaso de La Vega y sumó 13 puntos, tomando la punta del certamen. Y Alianza Lima empató 1-1 con Melgar en Arequipa y perdió el primer lugar del torneo Clausura. Con este resultado, Alianza Lima cayó al segundo lugar de la tabla a la espera de lo que ocurriera en el duelo entre Universitario y los Chancas por la misma fecha. $7:22, acá dice 1-0. Producción, ¿qué pasó? No, Universitario, no, o sea, claro, mientras iba ganando 1-0. Claro, al final ganó 3-0, ¿no es cierto? 3-0 le metió a los Chancas. 2 goles de la Padula. 2 goles de la Padula, 1 gol de Valera. ¿Y usted que no creía mucho en la Padula? No, siempre quise. Siempre creí en él. Siempre estuvo presente. Siempre le tuve fe a la Padula. Bueno, que está haciendo goles definitivamente en la Padula, le está yendo bien y la idea es que continúe y de esa forma el señor también seguramente lo van a convocar para la selección. Sí, pero ojo, hay que decir también, le expulsaron un jugador a los Chancas, ¿eh? Igual la U como que ahí estuvo ajustando un poquito. Un equipo pues campeón como la U no va a estar ahí 1-0 estaba cuando le expulsaron, me parece, y no podía meterle más goles. Ya después vinieron el gol de penal y bueno, la Padula después, ¿no? Claro, perfecto. Vamos con más titulares. Futbolistas peruanos en el extranjero suman minutos en distintas ligas de la región. Por ejemplo, el arquero Pedro Galese fue convocado por Deportivo Cali para enfrentar a Internacional de Bogotá, mientras que Jesús Pretel podría ser parte del clásico ecuatoriano entre LDU de Quito y el Emelec. En Uruguay, Marcos Arabia se perfila para jugar con Progreso ante Nacional y Santiago Ormeño, ¿te acuerdas de Santiago Ormeño? Claro. Buscaría minutos con Montevideo Wanderers frente a Montevideo City Torque. ¿Ese no es con el que va a jugar el City Torque? ¿Sí? Sí. ¿Sí, no? Sí, Montevideo sí. City Torque. Bueno, vamos a ver qué tal este equipito, City Torque. Santiago Ormeño, todavía aparece, ¿no? El señor. Paquetón. Sí, o sea, para ser delantero y el porte que tiene. Muy lento, muy pesado, muy lento. Sí. Yo conozco a algunos amigos de ¿Gestión social? No le iba a decir, pero bueno, usted lo dijo, ¿no? 7:24. Por si acaso, el próximo mes retomamos, Gonzalo, después de las vacaciones de David Ortiz. Regresamos con el poderoso equipo de comunicaciones. Están que quieren, ¿no? Quieren chocolate. Sí, ayer y yo los noté así. Quieren chocolate, seguramente. Vamos a darles chocolate si quieren. Ya habrán entrenado lo suficiente, ya han pasado bastante tiempo. Déjeme decirle que no hay mucho resultado. ¿No? No, sí. Pero si tienen jales, creo. El equipo es interesante, pero no sé qué es lo que falta. No hay comprensión. Creo que sí. 7:24. En la parte final de las notas deportivas, Alejandro Jover habló por el sueño de la Sudamericana. Dijo lo siguiente: somos más que pelotazos en la altura. Hay un plan. Y dijo lo siguiente: nos comparan con Cienciano de 2003, pero aún estamos lejos de llegar a ese nivel, dijo. Muy humilde, porque claro, el Cienciano del 2003 tenía también mucha mística, que claro, le está faltando un poco más al actual papá de América, el Cienciano del Cusco. Y bueno, atención que también tenemos una buena noticia para Apurímac. El Unión Minas de Pamputa es campeón de Apurímac y se va a la siguiente etapa, la etapa nacional. Consiguieron el triunfo, cerraron una etapa en lo más alto con un triunfo de 6-0. Este título dice, es de todos, de los jugadores, comando técnico, dirigentes y sobre todo de nuestra gente de Cotabamba. Vamos, Unión Minas de Pamputa, vamos, Cotabambas, ojalá les vaya bien en esta etapa nacional.
hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, de todo ese presupuesto se han traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre han atendido y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como Radio Surfing. Simaste fomentación folclorista, costumbranchista, región Inchmanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Muy bien, 7 de la mañana con 29 minutos, cambia el digital, 7 de la mañana con 30 minutos, usted está en sintonía del informativo Huillaricuy. Transmitimos a través de los 810 de la amplitud modulada para toda la región sur del país, a través de nuestra frecuencia modulada 102.7 FM. Sumaspunche Cachon Campa Huaycay, Sumaspunche Cachon Campa Panay. Más adelante les vamos a comentar sobre este fenómeno del DANA, ¿ya? Huaycay Panay que mana yang caps casi chupuyumushan. Ahora se llama Dana Berta. Es un nuevo fenómeno meteorológico denominado Dana Berta que va a afectar toda la región sur del país.
Muy bien, estamos en estos momentos enlazados con Janet Cáceres, ella es psicóloga, y vamos a hablar de un tema interesante para todos los padres de familia, acerca de las conductas desafiantes de los hijos. Atención, padres de familia, sobre todo los que tienen hijos adolescentes, que a veces pues ahí las hormonas están un poco alborotadas. ¿Cómo lidiar con estas conductas desafiantes? Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Buenos días, ¿cómo están? Sí, tú lo mencionaste, este tema de verdad preocupa a muchos padres. Yo lo escucho a diario en psicoterapia, escucho que los padres ya no saben qué hacer, algunos lloran, algunos se frustran. No lo están viendo desde la solución, lo están viendo del problema y lo están maximizando, o sea, lo están agrandando más. Y hasta que algunos incluso deciden en la adolescencia, vete de mi casa, y así más se genera el conflicto. ¿Por qué tocar este tema un día como hoy? Porque justamente estamos teniendo esta alza de ese enfrentamiento, esas conductas desafiantes en los hijos que ya son niños y también que son adolescentes. Pero ¿cómo podemos reaccionar frente a ello? Siempre hay que tener en cuenta que, escuchen bien claro, el incendio no se va a acabar con la gasolina, sino más se va a encandecer, va a maximizarse ese incendio. A lo que quiero decir es que si ustedes empiezan a gritar, a perder la paciencia, a perder el control en una situación ya descontrolada por el otro lado de los hijos y adolescentes, va a incendiarse más el conflicto y no se va a buscar una solución. Lo importante es que ustedes digan, no estoy solo, esto lo puedo controlar, respirar profundamente, porque algunos papás ya pierden el control incluso de su respiración, empiezan a ver de otra manera la situación, se ponen más nerviosos y ya se descontrola todo. Esto no significa que estés haciendo un mal trabajo, papá o mamá. Esta situación no es ello. Sino ocurre lo siguiente, que está ocurriendo, el lenguaje no verbal no está regulado, o sea, está en una desregulación. El cerebro de los niños y adolescentes está en pleno desarrollo. La zona encargada de la lógica y del autocontrol, la corteza prefrontal, aún no está madura del todo. Por eso se abruman, explotan. Pero ¿qué es lo que ustedes pueden hacer en situaciones de crisis? Separar el comportamiento de la identidad del niño o adolescente. Evitemos etiquetas como esas etiquetas. Este es un malcriado, es un malcriado, siempre es desobediente. Hablemos más de la acción y de analizar la situación. Lo que hiciste no está bien. Las etiquetas negativas terminan encajonando al niño o adolescente en esa identidad y se va él mismo procesando la información que recibe de que es malcriado, de que es desobediente, y en vez de ayudar a una lógica en este proceso, está ayudándose a que se sienta desvalorizado, aunque no vale nada, y eso va conllevando otras situaciones que le van a dificultar en su diario vivir y mucho más adelante. Validar sus emociones antes de corregir, no peleemos contra lo que sienten. Ellos sienten esa incomodidad, ese abrumamiento. Sé que estás enojado porque se acabó el tiempo de juego. Hay que también validar su emoción. El enojo también es parte de su desarrollo. No permitamos que lancen juguetes, o sea, hay que explicarle por qué no se deben lanzar los juguetes o un libro, etcétera. Cuando un niño se siente incomprendido, también escala su frustración, va a ver que algunos límites se van a romper. Entonces, hay que explicarle por qué no debe hacer eso, pero siempre nosotros manteniendo el control. Mantener la autorregulación propia, como les mencionaba. Si respondes con grito, va a haber más grito. Por eso es importante que ustedes bajen la voz, pongan a una altura física del adolescente, mantengan la calma, también véanle a los ojos al niño o adolescente y logren conversar cuando ya la situación esté más calmada también. Es importante ello porque si tú vas en el mismo conflicto, en la misma situación frustrante y en el mismo griterío, no vas a llegar a un entendimiento. Ofrecer también opciones limitadas, por ejemplo, no imponer nuestro criterio. Muchos papás también imponen, ponte esta camisa porque yo te lo digo. Pero podrías mejorar la comunicación diciéndole, ¿prefieres la camisa o la polera? Ahí también le das la oportunidad de que él también se exprese y que no vea la información, el mensaje, como un mando y que ese mando es como una agresión. A veces los jóvenes procesan esa información de esta manera, Javier González.
Definitivamente, Janet. Se habla mucho de que en la adolescencia los chicos, ¿no?, sufren ciertas alteraciones. La pregunta aquí que nos hacemos en cabina es si normalmente funcionan, digamos, el hablar mucho con ellos, en tratar de comprenderlos, porque querramos o no, a esa edad poco o nada escuchan y poco o nada comprenden, ¿no? Entonces, aquí en cabina justo estamos conversando. Javier. Sí. Uy, es... perdón, estábamos con el micro muteado, Janet. Acá en cabina estábamos conversando justamente y entendemos que a cierta edad, sobre todo en la adolescencia, pues los chicos poco o nada escuchan, ¿no? Poco o nada escuchan, poco o nada comprenden lo que uno les puede decir de buena forma, de buena manera, y nos llama la atención también si funciona la vieja escuela, pues como se dice, ¿no? Siendo sinceros ahí. O sea, levantar la correa, digamos. Sí, ¿no? Si funciona en esos casos, porque ha funcionado anteriormente, pero hoy en día está muy de moda esto de la crianza positiva. Respetuosa, la crianza respetuosa, ¿no? Que le hablas a tu hijito, que te tire un juguete en la cabeza y que le digas, no, mi amor, no me hagas esto, vida, corazón. Pero bueno, tú sabes, Janet, que en nuestra época no era así, pues, ¿no? Entonces hay una controversia ahí. ¿Cuál funciona, Janet, no? El de decirle, no, corazón, no me tires el juguete en la cabeza, o sacar, pues, aquello que está ya guardado por muchísimos años. A San Martín. En San Martín, sí, es lo típico que se hacía cuando se perdía el control en los años anteriores, nuestra crianza y la crianza de nuestros padres, y así, evocándome a lo más anterior. Esto de la crianza respetuosa a veces se malinterpreta. Déjame decirte, Gonzalo, Javier, que cuando hablamos de crianza respetuosa no significa que el niño o adolescente sobrepase los límites del respeto hacia los padres y que los padres tengan que ver plácidamente esos hechos. Si no se habla de que nosotros no reaccionemos desde nuestro niño agredido, porque también nosotros a veces hemos pasado situaciones anteriores con nuestra familia primaria, situaciones de agresión, de castigo. No reaccionemos de esa manera, pero sin embargo, tenemos que nosotros también poner límites en nuestro hogar. Y si esos límites se sobrepasan, nosotros tenemos que buscar una comunicación asertiva para que ellos logren entender en el momento indicado, no en el momento del conflicto, sino en el momento indicado. Por ejemplo, lo que tú mencionas. Si me lanza el juguete mi hijo que está frustrado, está molesto, yo respiro hondamente y le digo, mira, este juguete no se lanza a una persona porque me estás lastimando. Más luego vamos a conversar. Y te retiras de ese espacio y le haces entender a los niños, bueno, niño o adolescente, que ese acto ha lastimado a otra persona y que hay que verlo desde también la empatía. Eso también se ve reflejado en otras situaciones. No significa la crianza respetuosa y positiva, no significa que se sobrepase los límites. Se debe ver desde la comunicación, desde la empatía, desde el respeto, desde los mismos límites, las normas de convivencia ahí también funcionan muy, pero muy bien al momento de abordar estos temas. Esa es la crianza positiva y la crianza respetuosa, Javier, Gonzalo. Bueno, sí, efectivamente, Janet, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Los padres, las mamás, los papás a que nos están escuchando aquí en el distrito de Chaguaguacho, en Coyurqui, Mara, en Tambobamba. Muchísima paciencia. Si su hijo le viene así con rabietas, respire un ratito, ¿no? Trate de conversar con él. Y sobre todo cuando son adolescentes, Gonzalo. Evite la violencia física, ¿no? Ya los tiempos han cambiado, pues, Janet, ¿no? Sí. Antes la crianza era diferente. La mamá te decía, hoy me desgracio la vida, y se desgraciaba la vida contigo. Como decía un personaje ahí muy conocido, ¿no? Hoy día me baño en sangre, ¿no? Hoy me baño en sangre. Sí, pues, y realmente se bañaban algunos en sangre, ¿no? Pero hoy día ya ha cambiado eso, hay que ser un poco más asertivo, como tú dices, Janet, para que nuestros hijos, pues, de repente no crezcan con algunos traumas que hoy en día muchos padecemos, pues, ¿no? No solo traumas, Gonzalo, déjame aprovechar esto cortitamente.
Las leyes también han cambiado. Yo veo casos donde que los padres ejercen ese tipo de educación con la sanción, con el golpe, con la reprimenda, y etcétera. Y que ahora ya, miren, los niños y los adolescentes ya tienen acceso a la información y los denuncian a los padres, y déjame decirte que los padres se lamentan por todo el proceso judicial, el proceso de las autoridades también, que van a conllevar por haber ejercido maltrato a sus hijos. Entonces, piénsenlo 2 veces, incluso hasta 3, 5 veces, antes de ejercer violencia o reprimenda de ese tipo a sus hijos. Respiren hondo, no toquen la situación en la misma situación frustrante o conflictiva, y convérsenlo. Y si ya no pueden, busquen siempre ayuda profesional a través de los psicólogos en los centros de establecimiento de salud. Gracias, Gonzalo. Gracias, Javier. Un enorme abrazo. Gracias, Janet. Cuídate mucho. Excelente inicio de semana. Muchas gracias. Buen día. Muy bien, 7 de la mañana con 41 minutos, amigos oyentes. Bueno, la violencia en ninguna de las formas nos va a llevar a un buen sitio, ¿ok? 7:41, amigos oyentes. Por otra parte, este tema de la Dana Berta ocasionará precipitaciones y vientos fuertes en la Sierra del Perú. El Cerami así lo ha anunciado, de acuerdo con los avisos meteorológicos emitidos oportunamente que se encuentran vigentes. Se prevé la ocurrencia de lluvia, nieve, granizo, aguanieve en zonas altoandinas, así como el incremento de la velocidad de los vientos en la Sierra Sur. Inicialmente este sistema fue identificado como una vaguada fría en niveles altos. Sin embargo, amigos oyentes, lo que se está mencionando ahora con la denominada este fenómeno meteorológico denominado como Dana Berta es que va a haber precipitaciones pluviales acompañado de precipitaciones sólidas como nieve, granizo, aguanieve y también acompañado de ventarrones. Tenga mucho cuidado. Muy bien, 7 de la mañana con 42 minutos. Es momento de trasladarnos hasta Tambobamba porque está con nosotros ya el profesor Aquiles Abarca. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Amigo Gonzalo, Javier, muy buenos días. Así es, acá en Tambobamba, seguramente en toda nuestra provincia de Cochabamba está nublado, está por llover. La mañana está fría. Bueno, ya desde el día domingo, sábado, que está así un poquito frío pues el día, ¿no? Así es, hoy día, bueno, se realiza pues desfile escolar a nivel del distrito de Tambobamba, aquí en Tambobamba, en la Plaza de Armas de Tambobamba, inicial, primaria, secundaria, 3 niveles, así que seguramente van a participar las instituciones educativas de diferentes centros poblados de las comunidades, como también del pueblo mismo de Tambobamba, y el ganador, va a representar para el concurso de desfile a nivel provincial para el 30 de agosto, para su día central del aniversario de la provincia de Cotabambas. También feria agropecuaria, ganadera, ecológica, todo se ha cumplido perfectamente sin ningún problema los 3 días, jueves, viernes y sábado. Nos han visitado, por ejemplo, con ganado vacuno, auquéniros, ovino de diferentes lugares, no solamente de nuestra provincia de Cotabamba, no solamente de nuestra región de Apurímac, también nos han visitado la región de Cusco, luego también de Arequipa. Bueno, ha sido muy bonita y han demostrado pues tremendos ganados, qué tal calidad de ganado vacuno, más que todo en raza bronfis y otras razas también, y los machos más que todo, ganado lechero, que ugre, tremendos pues mis queridos paisanos. Igual forma también pues en papas nativas, qué variedades de papas nativas, así como también en todo los productos que cultivamos acá en nuestra provincia de Cotabamba han demostrado sus inquietudes, sus habilidades, nuestros paisanos de diferentes comunidades.
de diferentes centros poblados. Así que ya se viene cumpliendo diferentes actividades según el programa central del aniversario de parte de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Nada más haría por un momento, mi querido Javier Gonzalo. Cosa pone, profesor Aquiles, paramon,ganishan che kariki, istiocuspa, plástico chata aparicos pariki, guaira, pues guairamon,ganishan con profesor Aquiles, cheinat kariki, guasi calamina tariki, aparparingman. Calamina fácilmente está aparapongo porque manari que ancha resistencia en cancho armazón y todo le pintan armazón y todo te pejina que chara pujas hasta pujas jariki Ricky cheipa allichan tariki alchayakuna cacho Ricky allin tariki, sobre todo la prevención, profesor Aquiles. Bueno, hay actividades en el marco del aniversario de nuestra restitución política de nuestra provincia, chejo, profesor Aquiles. Pakarin uncha y suakusayki koriki y actividad con hacha pakarin papskan cachita Willarimana en Kikopaj. Ari pagarin ya chari inmersión sobre desfile mantap chiriki a ver más en instituciones educativas como ganador canca cheiknato pagarin chari dari marishason paz marishason Huaracocha Javier Huaracocha Gonzalo. Cosa pone, topaconais cama, profesor Aquiles. Pagarin cama, buenos días. Muy bien, 7 de la mañana con 47 minutos en el informativo Huillarico y saludar, por supuesto, a las personas que nos sintonizan a través de transmisión en vivo, nos encuentran como Radio Surfui. Un saludo para todos ustedes, desde donde nos estén escuchando, desde Apurímac, desde cualquier parte del país, incluso del mundo. Bueno, recordarles, amigos oyentes, que las inscripciones para el concurso de Quien Estudia Triunfa son hasta este 28 de agosto. 28 de agosto, Quien Estudia Triunfa 2026 en su 5ª edición. Se está ampliando, ojo, se está ampliando las inscripciones para que las diferentes instituciones educativas que aún no han podido inscribirse lo hagan a través de nuestro WhatsApp también, 974-78-2420. Participan las instituciones educativas del 5º año de secundaria de la provincia de Cotabambas y también está incluido el distrito de Progreso. Que anímense a participar de esta 5ª edición, Quien Estudia Triunfa 2026. Inscripciones hasta este 28 de agosto. Hay grandes premios para los ganadores. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Un saludo para la señora Lidia Salazar, para el señor Damián Guzmán, para Juan Gabriel y para Ruth Karina. Reiteramos este saludo en Pitic. Damián Guzmán, Huaracocha, Uyarimashanquicho, Manacho. Señora Livia, Somasponche, Cachon Campaj, a su pequeño, ¿no? A Juan Gabriel y también a su hija Ruth Karina, que el día de ayer muy amablemente hemos podido compartir gratos momentos. 7 de la mañana ya con 48 minutos, vamos nuevamente hasta Tambobamba, vamos a conversar con el ingeniero Franklin Flores, encargado del desarrollo de la feria que se ha desarrollado de carácter interregional, regional, que se ha desarrollado en Tambobamba. Ingeniero Franklin, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, amigo Javier. Un saludo cordial a todos nuestros radio oyentes a nivel de la provincia de Cotabambas y la región de Apurímac. Ingeniero Franklin, hemos estado apreciando a través de las redes sociales, a través de diferentes medios de comunicación, el desarrollo de la feria que se ha desarrollado en Tambobamba. Hemos podido apreciar, al menos, ¿no?, las personas que hemos estado desde fuera visualizando que se ha desarrollado de la mejor manera. Usted, desde la organización, coméntenos, háganos un resumen de cómo se ha llevado esta importante actividad dentro del marco de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas. Sí, efectivamente, en principio, como usted lo indica, es una de las actividades dentro del marco del aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. Se ha desarrollado la 12ª Feria Regional Tambobamba 2026, del 20 al 22 de agosto. Dicho esto, pues cabe manifestar y felicitar a nuestros productores, porque ellos hacen posible que estas actividades ganaderas y agrícolas sean exitosos, ¿no?, en diferentes lugares.
Bueno, Tamboamba este fin de semana ha sido escenario y testigo de la 12ª Feria Regional, ¿no? Estamos en una feria regional en su edición número 12. Hemos tenido participantes de la región del Cusco, hemos tenido participantes de la hermana provincia de Chumbivilcas, de la hermana provincia de Grau. Cabe resaltar, ¿no?, que esta feria busca, pues, poner en vitrina el trabajo que viene haciendo cada productor desde las diferentes cadenas productivas. Tamboamba también no se ha quedado atrás, ha estado presente con productores apícolas, hortalizas, papas nativas, en el tema de cereales, la gastronomía igual. Nuestros hermanos del lado de Cusco han estado presentes con el ganado mejorado en la raza Brown Swiss. El primer día se llevó, por ejemplo, el primer festival del toro engordado y remate a martillo. Han participado nuestros productores de Cotabambas, de Akira, de Tambobamba, de Mara, y a todos ellos mil gracias por ese gesto de haber estado durante los 3 días del evento. Bueno, podemos mencionar, ¿no?, que el tema de la feria regional en su edición número 12, pues ha buscado fortalecer a nuestros productores, dinamizar la economía local. Bueno, ha habido espacio económico para todos los sectores, el tema de los hospedajes, el transporte, en fin, ¿no? Es buscar estos espacios, estos mecanismos para poder fortalecer a nuestros productores. Y dentro de los 3 días del evento, pues hemos tenido varios juzgamientos en las diferentes cadenas productivas. Ha habido algunos juzgamientos de categoría nacional, tal es el caso del ganado Brown Swiss, tema del cereales, tubérculos, el tema apícola, ¿no?, y las demás cadenas de categoría regional en el tema de camélidos. Estamos hablando en ordeño, en vacunos de la raza Fleury, en el toro engordado, y muchas actividades, ¿no? Y a esto, pues, hemos visto y hemos sido testigos que nuestros productores tienen bastante avance en el tema del mejoramiento genético, y ahí han venido trabajando desde hace años y pues se están mostrando los resultados. Y a esto ha estado acompañado, ¿no?, jueces que han dado la talla. Por ejemplo, en ovinos hemos tenido la presencia del médico veterinario Rodrigo Segarra, un gran productor en la región de Puno, uno de los mejores a nivel del sur del Perú. Ha estado en el juzgamiento de ovinos, ¿no?, y nuestros hermanos de Chalbobacho pues se han llevado el primer lugar en el juzgamiento de ovinos, y felicitar a ellos, ¿no?, al señor Gallegos, por ejemplo, ¿no?, de Choaqueres, si no me equivoco, un gran referente, una gran persona, y un saludo desde Tambobamba para su linda familia allá en Chalbobacho. Igualmente en Camélidos han estado nuestros hermanos de Orjontaki, Akira, Oscar, ¿no?, al amigo Oscar un gran saludo. Y así, ¿no?, en el tema de vacunos, por ejemplo, ha estado un gran ingeniero haciendo el juzgamiento en el ganado Brown Swiss, y en esta cadena pues se ha llevado el primer lugar nuestro hermano de Azángaro, ¿no? Nuestros hermanos de Azángaro que nos han visitado se han llevado el primer lugar. El segundo lugar ha estado nuestro hermano Pepe de Belille, y el tercer lugar ha estado nuestro hermano Castillo de Cuyabata, Belille también, y el cuarto lugar la ocupa Tambobamba, ¿no? Entonces, creo que también son oportunidades para poder medirnos cómo vamos en el avance del mejoramiento genético, y seguramente con esta actividad que ha pasado, pues pondremos las barbas en remojo, como quien dice, para poder de repente reorientar algún trabajo que hemos venido haciendo de repente ¿no?, de mala gestión, y poder reorientar un trabajo ya con otro enfoque, ¿no? Entonces, estos espacios son los que nos permiten pues poder reestructurar, ¿no?, nuestro trabajo. Y también hemos tenido la presencia de nuestras autoridades de la provincia de Chumbivilcas, nos han visitado muy amenamente, se han gozado de la gastronomía, de la música cotabambina, y en la noche ganadera pues hemos tenido la presencia de los chancas de Apurímac. Es un sello de identidad en la región de Apurímac,
hablar de los Chancas Apurímac es hablar de historia, es hablar de identidad. Ha estado también nuestra hermana paisana, Esther Ochoa, desde Jocha, editando con sus mejores repertorios musicales a toda la concurrencia. Ha estado también presente, ¿no?, Jennifer Cermeño y el grupo Pasmira, ¿no? Bueno, son espacios también de show musical, ¿no? Buscar de poder confraternizar y festejar esto con algarabía, con mucha alegría para nuestros hermanos, y esperemos que la 13ª edición de la Feria Regional Tambobamba 2026 pues supere, ¿no?, las expectativas que nosotros como organizador y mi persona, ¿no?, ha sido el responsable en poder estructurar toda esta organización desde la Gerencia de Desarrollo Económico Local, la Municipalidad Provincial de Cottabamba Tambobamba, ¿no? Entonces, esperemos que la 13ª edición del año 2027 pues supere las expectativas y sea un espacio aún mucho mejor del que fue este fin de semana. Y desde aquí reiterar mis felicitaciones a todos nuestros hermanos productores, a todos ellos por el trabajo, por el tiempo que se han dado para estar acá en Tambobamba, y también a nuestros comerciantes, esas señoras que vendían chicha, un vaso de gelatina, a todos ellos también las gracias por haber hecho concurrente este evento del campo ferial, y a la empresa también, ¿no?, MMG Las Bandas, por haber dado hace un tiempo atrás el tema de la adquisición de un terreno que se desarrolló la feria, ¿no? Entonces Parcopampa es un espacio ya de la entidad, ¿no?, financiado por la empresa en la adquisición de ese terreno, ¿no?, a través del financiamiento. Entonces, agradecido a todos ellos, y pues nosotros como servidores públicos siempre vamos a estar predispuestos a poder cooperar, trabajar en poder hacer de que nuestros productores pues sean de primera línea de trabajo a todos los profesionales en el sector agrario y agrícola. Perfecto, Franklin, te agradecemos por este importante resumen que haces y das a conocer a la población de la provincia de Cotabambas, y este tipo de ferias también definitivamente le dan justamente esa medida de cómo estamos en nuestra producción ganadera, en nuestra producción agrícola, y los resultados, lógicamente, son lo que mejor determinan de cómo vamos incrementando y mejorando este tipo de producciones. Franklin, muy agradecido, y a seguir con las actividades en el marco del 66 aniversario de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas. Sí, efectivamente, estos días está haciéndose o realizándose una serie de actividades en el marco del aniversario de nuestra provincia de Cotabambas, pues a seguir disfrutando de la música, la gastronomía, de los actos cívicos, del día central, de la corrida de toros. Bueno, no son actividades que se vienen desarrollando. Esperemos pues que todos nosotros acá, los cotabambinos, los cotabambinistas, pues podamos hacer de que estas actividades se lleven de la mejor manera. Y lo más importante, ¿no?, el tema de tener la economía, ¿no?, dinamizar la economía de nuestros pueblos, así como dije, ¿no?, en estos eventos, en estas actividades, pues todos nos beneficiamos, ¿no?, hospedajes, restaurantes, transporte. Entonces, a todo ello, pues solamente llamar también, ¿no?, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que tengan también cuidado, ¿no?, porque también viene gente a veces de mala fe por estos festejos acá a Cotabambas, y a veces sustraen cosas, ¿no?, y no quisiéramos que ningún cotabambino o cotabambino pase un sabor amargo. Y feliz 66 aniversario de la restitución política de esta provincia de Cotabambas. Franklin, muchas gracias, te agradecemos, muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, 8 de la mañana en punto, amigos oyentes, un breve resumen de lo que ha sido esta feria que se ha organizado en la capital de la provincia, en Tambobamba. 8 de la mañana en punto, amigos oyentes, quien estudia triunfa 2026.
Todo está listo, amigos oyentes, y a petición de instituciones educativas de nuestra provincia de Cotabambas, este concurso de conocimientos, las inscripciones se está ampliando hasta el día 28, en este caso, sí, 28 de agosto, amigos oyentes. Quinta edición de Quien Estudia Triunfa. Lo organiza la UGEL Cotabambas con el apoyo también de Radio Surfo y con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. Usted quiere tener mayor información, escríbanos al WhatsApp al 974782420. Ojo, participan alumnos de quinto de secundaria de todas las instituciones educativas de la provincia de Cotabambas, incluido estudiantes de quinto de secundaria del distrito de Progreso. Un llamado para aquellas instituciones que todavía no se han inscrito. La institución educativa Semamara, no sé si ya está inscrito. La institución educativa de Pisacasa, el secundario de Pisacasa. A ver, mis amigos oyentes, no sé si está inscrito. ¿Cómo se llama la institución educativa de Pisacasa? ¿El secundario? A ver si por ahí alguien me pasa el dato. La institución educativa Gran Amauta de Chalhuahuacho. Britney Onofre, en su momento, se inscribió para participar en Quien Estudia Triunfa, Gonzalo. Y casualmente ese año tuvimos dificultades y tuvimos que suspender este concurso de conocimientos. La institución educativa INA 30 del distrito de Coyurqui, Santa Rita del distrito de Cotabambas. La institución educativa Erasmo Delgado Vivanco de Tambobamba. Todavía no los veo ahí inscritos. Chicos, por favor, inscríbanse, padres de familia. La propia dirección, los docentes, por favor, a ponerle cierto ánimo, ¿no? Para participar en este concurso de conocimientos. En el distrito de Chalhuahuacho también hay otras instituciones educativas. Hay instituciones educativas particulares, también pueden participar. En Progreso, la institución educativa, se me va el nombre, en el distrito en Chalhuahuacho, en la parte alta, en Tambulla, hay una institución educativa secundaria grande también, que todavía no se ha inscrito. En el distrito de Akira, también instituciones educativas que anteriormente han participado de este concurso de conocimientos. Los invitamos a que puedan participar, a prepararse. Las inscripciones finalizan el día 28 de agosto. El día viernes 28 de agosto, de ahí con los que estamos, nos vamos a participar en este concurso. Hay buenos premios, hay buenos premios. 8 de la mañana con 3 minutos. Antes, Gonzalo, de ir con la información en el plano deportivo, cuando se estaba desarrollando, Gonzalo, lo que viene a ser la presentación o el debate tras la exposición de la política general de gobierno, la señora senadora Lourdes Alcorta habló un poco y dejó cosas muy ciertas, amigos oyentes. Escuchemos su participación dentro del Congreso de la República. Seguridad. Los últimos gobiernos que ha habido en este país han sido de izquierda, de la gente que está al frente, sentados hoy día a la derecha. Pero los últimos gobiernos han sido desastrosos. Lo que le corresponde a este gabinete, a este gobierno, es retomar, reordenar y conducir el gobierno, el país, como corresponde. Hay que arreglar todo este desmadre que la izquierda ha destruido el país. Y eso toma tiempo, no en 3 semanas. Reclaman proyectos. Yo tengo mis observaciones con el nuevo gabinete, claro que los tengo. Pero no tienen que tener el descaro de reclamar lo que en su vida han sido capaces de hacer ustedes. Los gobiernos regionales están descentralizados hace más de 25 años. Tienen presupuestos propios para ejecución de obras. ¿Dónde está todo ese platal que reclaman salud, educación, seguro? ¿Dónde está ese platal? ¿Dónde está la plata de Arca? ¿Dónde está la plata de Cajamarca? ¿Dónde están esos dineros? ¿Por qué hemos encontrado todo este desastre que nos han presentado? ¿Dónde está toda esa situación? Un gabinete como el que entró el señor Pedro Castillo, con cada ministro peor que el anterior, hasta con prontuarios. Un gabinete esparramado en ese museo que están presentando 11 de la noche, con un ministro de Economía que lo único que le fastidiaba era que le picaba el ojo cada vez que veía un carro de alta gama. Es el ministro de Economía. Cada uno ha sido peor que el anterior. Los cancilleres desastrosos han sido un reverendo desastre ese manejo. Esto que tenemos hoy día en el Perú, que ustedes reclaman y quieren componer, ha sido originado por ustedes, no por los que están presentes probablemente, pero sus gobiernos anteriores. O sea que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. No solamente eso, se habla mucho de la minería legal y contempla la minería legal. Hoy los tratados de libre comercio obligan, exigen la minería que tenga objetivos muy exigentes. Pero ¿qué pasa con la minería ilegal?
¿Cuánta minería puede haber hoy acá? ¿Qué pasa con Reinfo? Desde que entré a este Congreso en el 2006 sigue el Reinfo y seguirá, no va a cambiar en diciembre tampoco. Esa es la realidad. Cuando estamos hablando de situaciones, por ejemplo, como los ministros que están el día de hoy, a ustedes les corresponde arreglar este desastre que están viendo acá. A mí me parece inaceptable, presidente, y con este gabinete algunas cosas con no coincido. Me pareció inaceptable que le den un salvoconducto a la señora Betsy Chávez, donde todo el país, el mundo ha visto que contribuyó con la salida, con el golpe de Estado. El gobierno desde la época de Vizcarra y estos gobiernos acá han destruido la democracia, han destruido la Constitución, han atropellado todo. Y esto hay que arreglarlo, y no se hace pues el día siguiente. ¿Con qué derecho ustedes vienen a reclamar las cosas acá? Y reitero, tengo mi discrepancia con el nuevo gabinete. Pero ¿con qué derecho? ¿Quiénes son ustedes para venir a reclamar acá? ¿Qué cosas han hecho? ¿Qué proyecto han presentado ustedes hasta ahora? Nada, cero. Solo presentan problemas, solo presentan todo. Si no toman el poder o las buenas, lo toman a las malas para quedarse. Así no es, presidente. Le agradezco a la gente. 8 de la mañana con 6 minutos en el informativo Huillarico, y la señora Lourdes Alcorta, ¿no? En sus declaraciones. Hay algo cierto acá, muy aparte del gobierno de izquierda. Lo cierto es que, Gonzalo, por ejemplo, en la provincia hay dinero. Y ese dinero, penosamente tengo que decirlo, ese dinero no se está reflejando en beneficio de la población. Hay recursos que se transfieren a los gobiernos locales. Y Chalhuahuacho, por ejemplo, amigos oyentes, no estamos hablando de 10 millones, 14 millones, 20 millones. No. Usted sabe cuánto dinero está ingresando al distrito de Chalhuahuacho, y ese dinero, ¿dónde está llegando a parar? Esa es la pregunta que uno como población realmente se tiene que hacer. Si ese dinero realmente, a través, por ejemplo, de canon minero, regalías mineras, está llegando realmente a la población, a las comunidades, o es que, bueno, algunos se lo están poniendo al bolsillo. 8 de la mañana con 7 minutos, amigos oyentes, hora de la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. 8 de la mañana con 7 minutos, vamos rápidamente con el resumen de lo que sucedió este fin de semana en la Liga 1, por supuesto. Vamos a hablar del triunfo de Universitario de Deportes. Ayer goleó 3-0 los Chancas de Apurímac por esta fecha número 6 del torneo Clausura. Se acordó al fin de golear Universitario con un doblete de Gianluca Lapadula. Goleó a los Chancas en un partido correspondiente pues a esta fecha número 6. Desde el inicio se notó el control del cuadro quema y tuvo a Gianluca Lapadula en su principal arma de ataque. El ítalo peruano en apenas 20 minutos tuvo 2 ocasiones de gol, la primera de un cabezazo y la segunda de un zurdazo que se perdió cerca del arco rival. Buenas noticias para el equipo merengue y para toda su hinchada, porque se están reencontrando nuevamente con el triunfo. Y bueno, el día de ayer también jugó Alianza Lima y Melgar, que empataron 1-1 en Arequipa. Alianza se mantiene invicto en lo que va de Clausura. Anotó Cristian Bordacar y Eric Castillo con un golazo que hizo Eric Castillo. No pasaron de la igualdad. Alianza visitó el pasado fin de semana, ayer domingo, a Melgar en Arequipa por esta fecha 6 del torneo Clausura 2026 y empató 1-1. ¿No? Fue un duelo de poder a poder, ¿eh? Los dos jugaron bastante bien. Bueno, Alianza Lima se mantiene con esto aún invicto. Hizo gol Cristian Bordacar a los 33 minutos y a los 47 minutos en el alargue, digamos, el ecuatoriano Eric Castillo anotó un golazo que puso el 1-1. Pudo ganarlo por ahí Melgar con algunas situaciones de Bernardo Cuesta, que el defensa aliancista pudo sacar el balón de la línea de la portería, ¿no? Se salvó el equipo blanquiazul. Deportivo Garcilaso goleó 4-1 el Cusco Fútbol Club y está en la punta de la tabla del torneo Clausura junto a Universitario de Deportes. Vamos a revisar rápidamente más resultados de la Liga 1. Por ejemplo, Fútbol Club Cajamarca perdió 3-1 contra Atlético Grau. Alianza Atlético le ganó 3-1 al Sporting Cristal. Sport Huancayo perdió 2-0 contra el Club Deportivo Moquegua. UTC Cajamarca perdió también 3-1 contra Comerciantes Unidos. Juan Pablo II le goleó 5-1 al ADT. Deportivo Garcilaso 4-1 le ganó al Cusco Fútbol Club. Y atención, el Sport Boys le ganó 5-1 al Cinciano, ¿eh?
Melgar, como le dijimos, empató 1-1 con Alianza Lima y Universitario de Deportes le ganó 3-0 al Chancas. Próxima fecha, Comerciantes Unidos se enfrenta a Fútbol Club Cajamarca, los Chancas de Apurímac reciben a Juan Pablo II, UTC de Cajamarca recibe Universitario de Deportes. Este es un partidazo. Alianza Lima recibe a Deportivo Garcilaso ahí en Matute. Esto va a ser el sábado. Moquegua recibe a Alianza Atlético el domingo, ADT recibe al Sport Huancayo, el Sport Boys va a recibir a Sporting Cristal. Duelo en el Cusco, el Cienciano del Cusco va a recibir al Cusco Fútbol Club y cerramos la fecha con el Atlético Grau versus el Melgar. Y rápidamente vamos a hablar de la Copa Sudamericana también, porque el Cienciano del Cusco está participando pues de este campeonato y le está yendo bastante bien, ¿eh? Se viene el partido del Cienciano del Cusco contra el Torque el 9 de septiembre. La hora aún está por definirse. ¿Quiénes más están en estos cuartos de final? Está el Santos, está el Atlético Mineiro, está el Boca Junior, está Sao Paulo. Y están esperando pues este último partido que se va a desarrollar este martes 26, donde se enfrenta el River Plate versus Santa Fe. El ganador de este partido va a pasar a los cuartos de final. Muy bien, 8 de la mañana con 12 minutos. La buena noticia también que campeonó, por supuesto, Unión Minas de Pamputa, son campeones de Apurímac. Los cotabambinos se hicieron con el triunfo 6-0, ganaron en esta gran final y ahora han pasado a la etapa nacional. Felicitaciones a la gente de Pamputa, un abrazo para todos ellos porque ya tienen un representante en la Copa Perú a nivel nacional y es el Unión Minas de Pamputa de Apurímac. 8 de la mañana con 12 minutos, momento de ir con las portadas de los principales diarios de circulación local, regional, nacional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, 8 de la mañana con 13 minutos, ya está con nosotros Britney Onofre con las portadas de los principales diarios. Britney, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Gonzalo, buenos días, gente de Chalhuahuacho, ¿cómo amanecieron? Amaneció un poco de frío, la verdad, yo ya me estaba congelando. Abrígate, Britney, ¿eh? Y cuídate sobre todo porque acá Gonzalo está con gripe. El virus está acá en la cabina. Sí, definitivamente. Bueno, vamos con más información aquí en el informativo Huillaricuy. Les traigo hoy, 24 de agosto, lunes 24, iniciamos la semana con todo. Les traigo las primeras planas de los diarios nacionales, regionales y también local. Y como es de costumbre, iniciaremos, ¿no?, por casa con el diario El Pregón. En su portada, el diario El Pregón, pues traficantes pretenden apropiarse de tierras de la comunidad de Concaca para vendérselas a empresa minera. Ellos denuncian tráfico de terrenos en Concaca. Ese es el titular que nos trae el diario Pregón. El expresidente de la comunidad, Rosmel Guamaní Corpuna, habría aprovechado cargo para donar más de 2.000 hectáreas, falsificando actas de asamblea y firma de pobladores a favor de un topógrafo y una asociación fantasma, asesorada por abogados cusqueños para venderlas y obtener así beneficios económicos. Esta grave denuncia fue dada a conocer por el presidente interino Luis Lima Wilca, quien junto a la dirigente Alejandra Aiza Barra y una comitiva de comuneros arribaron el último viernes a la ciudad de Abancay para exigir la celeridad de las investigaciones a cargo del Ministerio Público. Y vamos con más información también en el mismo diario El Pregón. Nos traen una buena noticia, definitivamente tenemos que darle realce a ello, ¿no? Luz Aniela Guamán le otorgan la medalla de la ciudad a estudiante abanquina en competencia internacional de matemáticas. Definitivamente, la semana pasada nomás también, o hace unas semanas, tocábamos el tema de un joven del COAR de Apurímac que ganó también una
competencia de matemáticas en Estados Unidos. Es importante resaltar que en Apurímac tenemos talento. Los jóvenes tienen esa capacidad de brillar, ya sea en el contexto nacional o internacional. Más allá se están yendo también ya nuestros talentos. Tenemos potencial definitivamente en Apurímac y es deber apoyarlos. Para el gobierno regional, los gobiernos locales tienen que apoyar estos talentos, tienen que seguir impulsando este tipo de competencias también, ¿no? Bueno, seguimos con más. En Fiesta, Color y Orgullo, Andahuaylas celebró el Día Mundial del Folclor con una colorida exhibición de danzas. Es importante, ¿no?, la tradición y costumbres que también se dan en Apurímac. Estamos llenos de tradición y costumbres, una riqueza cultural vasta. Y también seguimos con las noticias, pues, policiales, ¿no? Hay 16 heridos. Pasajeros salvan de morirse tras despiste de minivan en Soco, en la vía Abancay-Antabamba, ¿no? Bueno, hay que siempre ir con cuidado, señores conductores, hay que tener y estar siempre en alerta, cumplir con las horas de descanso para así no poner en riesgo sus vidas y también la de sus pasajeros, ¿no? Ser transportista no es fácil, definitivamente hay su sacrificio y por ello también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así nos vamos en el plano, acá nuestro vecino a día con el diario El Cusco. En su portada nos trae: transportistas quieren que usuarios paguen sus multas. ¿De qué trata? Así lo consideran en estructura de costos que han presentado ante la Municipalidad del Cusco, ¿no? La propuesta técnica de reajuste operativo también considera que el dólar cuesta 3.80 y dicen que pagan a sus cobradores 2.80 soles mensuales, ¿no? ¿Será cierto? Además, coincidentemente, todas las empresas de servicio urbano en Cusco han encontrado el mismo consultor que al parecer solo se hizo copia y pega. También tenemos una buena noticia en Cusco, como es de esperarse de la ciudad imperial del Cusco, turismo. El GORE Cusco, a través de la Gercetur, lanzó oficialmente Cusco Alto Andino, el nuevo destino turístico regional. Es muy importante esta noticia, ¿no? Y también lo que estuvieron tocando justamente hace un rato nuestros compañeros Javier y Gonzalo, ¿no? Ahora Dana Berta amenaza con lluvias, nevada y frío intenso. También tenemos el Dana Aníbal, aparte del fenómeno del Niño, ¿no? El Senami lanza advertencia de su proximidad al Perú. Esto recordemos que también afecta a la economía peruana y lo estaremos tocando más a profundidad en el segmento económico del noticiero del mediodía, así que también hay que estar atentos. En la misma portada del diario El Cusco se propone la restauración de la casona de Pumacagua, que está ubicada en la calle Sapi. También se anuncia que esta semana se presentan las facultades legislativas, ¿no? Keiko mencionó que tuvo un ligero retraso ahí por motivos que están haciendo un buen plan técnico para presentar las facultades legislativas o para solicitar las facultades legislativas, ¿no? Y también la Policía Nacional del Perú capturó a la alcaldesa del distrito de Paucartambo. Estas imágenes circularon por todas las redes sociales, aparentemente por recibir 50,000 soles de coima. Bueno, así nos seguimos yendo hacia Arequipa, un poquito más al sur. Estamos en Arequipa ya con el diario El Correo también, que nos menciona las noticias, ¿no? Que hay un perjuicio de 323,000 en carretera de Paclla y en Yuta, en Cayoma. También se anuncia, la construcción del colegio de Arequipa debería terminar en 2 meses, indican. Y también Atico en emergencia tras lluvias y huaicos. Eso también tenemos en las noticias en Arequipa. Y definitivamente la Policía Nacional del Perú, pero en Arequipa, desarticula los malditos de la trocha por asaltos a mano armada en Camaná. Eso fueron las noticias en Arequipa. Ahora nos vamos al plano nacional.
Y en el plano nacional iniciamos con el diario El Comercio y en su principal minería informal. La Cámara Baja se trata de Jesús Pérez por el partido JP, Elar Sonco por Ahora Nación y Gloria Irache por PBG. Abre su debate sobre la formalización minera. Será uno de los temas de la agenda de la comisión. Sus antecedentes también tienen, ¿no? Pérez es dirigente minero de Apurímac. Sonco se ha reunido con mineros informales e Irache figura como parte titular en petitorios de concesiones. También nos indica el diario El Comercio que su tema del día de hoy, de 24 de agosto, es la desigualdad educativa en el país, que se refleja en la oferta electoral. Solo 1 de cada 3 candidatos a regiones y alcaldías registra estudios superiores completos. Esto abre definitivamente un serio debate. Usted, estimado oyente, cree correcto o debería ser un requisito pues tener quizás un pregrado, un posgrado para ser autoridad o entrar también a la carrera política acá en nuestro país o en los diferentes gobiernos, ya sea local, regional o nacional? ¿Usted cree que debería sí o sí tener un estudio superior completo? Entonces ahí también nos va comentando por el Facebook, que también estamos en esos canales. Y seguimos con más información en el diario El Comercio, ¿no? Las cadenas hoteleras invertirán casi $500 millones en 21 proyectos. Se resaltan los formatos de lifestyle y lujo con una apuesta mayoritaria en Lima. También dice que el ministro Vinelli, la propuesta para pedir facultades no incluirá fusión de ministerios. Recordemos que también hay que verlo en el tema de derecho constitucional, ¿no? Los cambios con la iniciativa se busca mejorar simplemente la eficiencia estatal ante esta petitorio de facultades, ¿no? Eso vamos con el diario El Comercio, que nos trae las noticias también nacionales. Ahora nos vamos con el diario La República. En su principal titular indica: gobierno confronta al sistema judicial en busca de impunidad. El investigado Juan José Santibáñez regresa como ministro de Justicia. Dina Boluarte y sus aliados temen los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el accionar independiente de jueces y fiscales. En marzo, Santibáñez fue censurado por el Congreso y enfrenta una investigación por tráfico de influencias y tiene prohibido salir del país hasta noviembre del presente año. También juraron Fanny Montellanos como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ana Peña como ministra de la Mujer. También tenemos más temas políticos, ¿no? Como Martín Vizcarra, resistiré desde el lugar que me manden. Así indicó el expresidente, ¿no? Quien está en la cárcel de Barbadillo, ¿no? Entonces, ¿cuántos presidentes? Tenemos como 3 presidentes ya en ese tema legal. Bueno, el escalofriante testimonio del asesino de Acomarca. Telmo Hurtado justificó la matanza de 26 niños y 48 adultos sin arrepentimientos. ¿Cómo existe ese tipo de personas en el país? Bueno, es un tema también psicológico, social, la vida que ha tenido, cómo ha sido también sus condiciones de vida, ¿no? Quizás han influido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en economía, el diario de la República nos informa que la AFP reforma es insuficiente y el Congreso evalúa el nuevo retiro. También tenemos que el segundo lote de vagones de Caltrain llega a Lima en mal estado. Ya seguimos con eso de los trenes, ¿no? Entonces es una noticia también que ha afectado a nivel nacional y especialmente en el transporte de nuestra capital. Y seguimos con más con el diario Perú 21.
En el diario Perú 21, su principal titular es lluvia de cheques. La unidad de investigación, pues las pruebas de los pagos que hizo José Luna Gálvez a los entonces consejeros del CNM para lograr, según la tesis fiscal, la inscripción de Podemos Perú. La ruta del dinero sería que la Fiscalía acusa al congresista con una evidencia contundente y suspenderá se abre la pregunta, ¿no? ¿Suspenderá el Jurado Nacional de Elecciones la inscripción de un partido político procesado en estos días como organización criminal? ¿Creen ustedes que el Jurado Nacional de Elecciones haga o pueda tener esta vía legal para hacerlo? Bueno, es la pregunta que se abre, ¿no? Y en una entrevista de Perú 21 a Aldo Mariátegui él indicó que yo creo que Keiko ya no debería ser candidata, pero es su modo de vida, es la única locomotora que tienen y es la única manera de blindarse judicialmente. Bueno, indicó en su entrevista que el único motivo de que seguía postulando y que ahora haya ganado también es un blindaje judicial. Bueno, también sabemos, ¿no?, que ya ahí tiene comprado toda una red, porque, bueno, pertenecía o pertenece a una red criminal, ¿no? Y nos vamos con el diario El Peruano. Su principal titular es juran ministros de Justicia, de la Mujer y de Desarrollo Humano. Las carteras de gran impacto social definitivamente Entonces, vamos con estas noticias de hoy. La presidenta Boluarte toma por juramento, perdón. Bueno, así concluimos con nuestras portadas de las noticias de los diarios que circulan también de circulación nacional, pero también lo tenemos al alcance del bolsillo. En el celular usted lo puede encontrar en buscando cada diario o también poniendo los diarios del país. Tenemos a Bruquiosco, ¿no?, que es quien tiene todas las portadas o también los diarios, el desarrollo de la información. Sabemos que aún tenemos esa cultura o puede persistir esa cultura de poder leer los diarios y también enterarse de las noticias, más que todo de las locales, ¿no? Los diarios regionales también nos traen esas noticias en Apurímac. Usted puede acceder a Diario El Chasqui o Diario Pregón, quienes también nos traen las noticias regionales y locales. Y puede seguir escuchándonos aquí en el informativo Huillaricui, que siempre salimos de lunes a viernes, con los 810 AM y los 102.7 FM. Muchas gracias. Bueno, eso fue el informativo Huillaricui. Con ustedes estuvo Britney Onofre, Gonzalo Wirce y Javier Che. Ya nos vemos mañana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui.
Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Huillaricui. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del sector. Son las 8:30. Son las 8:30. Son las 8 horas. Ay, toro, toro, tambo, bamba, feria, Segundo Festival Gastronómico del Cuy, Guaruma 2025. Sí, se viene la gran segunda Feria Gastronómica del Cuy y Feria Agropecuaria